Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hola a todos, benditos de Cristo Jesús. El amado Mirko está por ahí, cogiendo internet en su teléfono. Y bueno, vamos a estar hablando hoy de un precioso tema que es la humildad de Dios. Un tema precioso porque no es un atributo que solamente vemos en Cristo Jesús, sino también en el Padre y en el Espíritu Santo. Y aparte vemos que es un atributo que se puede compartir, ¿no? Entonces, bíblicamente estaremos mirando este hermoso atributo de Dios, su humildad, su sencillez, su condescendencia. Claro, a la luz de la trascendencia de Dios, a la luz de lo muy grande, sabio, glorioso, excelso que es Dios. Entonces, estaremos nuevamente volviendo a Mateo 10. Mateo 11, versículo 29, ¿no? Estuvimos otra vez hablando de la mansedumbre de Dios. Y lo que hablamos de la mansedumbre de Dios era que Dios era manso. Veíamos en el versículo, como vemos, Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 29. Qué precioso el otro día que meditábamos sobre la mansedumbre de Jesucristo, ¿no? Que hablábamos que la mansedumbre era un carácter apacible, un carácter de sumisión, y veíamos todo esto en Jesucristo, ¿no? Que Él, manso como un cordero, se sometió a la voluntad del Padre. Pero veíamos que también el Padre es manso porque Él se sometía también a su propio plan. Es decir, si tú eres un hijo de Dios, el Padre no puede permitir que tú te pierdas y te vayas al infierno, ya que el Padre en su grandeza se ha sometido a un propio plan que a Él ha diseñado de acabar la obra que empezó para contigo, de disciplinarte, de tratarte como un hijo. Y vemos ahí que el Padre también es manso, porque Él se somete y no actúa conforme a sus pasiones, sino conforme a su plan. Entonces, veíamos, traspasando el versículo 29, que Cristo dice que es manso y humilde, lo traspasábamos a la mansedumbre del Padre y también la mansedumbre del Espíritu Santo. Pero hoy veremos cómo la humildad no es lo mismo que la mansedumbre, aunque van en un mismo paralelismo, ¿no? Y para ver la mansedumbre de Dios, para ver la humildad de Dios, primeramente tenemos que ver la definición de la humildad, ¿no? Y vamos a estar mirándolo. Vemos que la humildad en sí es la ausencia de la soberbia. Qué fácil, ¿no? La humildad es la ausencia de la soberbia. Bueno, ¿y qué es la soberbia? Bueno, la soberbia es la independencia de Dios, la total independencia de Dios, es el creerse mejor que los demás. Mirko, puedes pasar y sentarte aquí si quieres, ¿eh? Es creer que uno puede hacer cualquier cosa por sus propias fuerzas, ¿no? Entonces vemos que ahí toda la raza humana entra en esta palabra, ¿no? Todos por naturaleza somos soberbios. Pero Dios no es soberbio. Y maravillosamente vemos que Dios está ausente de soberbia. Dios está ausente de ser arrogante. Dios no es arrogante. Dios no es prepotente. Dios es humilde. Y lo vamos a ver bíblicamente. Vamos a ver este ser
tan sublime y glorioso, y vamos a estar viendo que tenemos que hacer un paralelismo, ¿no? Si tú quieres ver la humildad de Dios, primeramente tienes que entender su grandeza, su majestuosidad, su absoluto control de todo. Para ti no sería muy humilde un hombre que nace en una condición pobre y toda su vida pasa en una condición pobre. Es humilde, humilde de condición, humilde de nacimiento. No lo ha querido así, así ha nacido, ¿verdad? Pero ¿qué te resaltaría más a los ojos en la palabra humildad? Un hombre que, siendo rico, teniendo todas las comodidades a su mano, ha decidido por su propia voluntad vivir en una humilde condición. Esto veríamos que resaltaría y brillaría mucho más que aquel que nace en una condición a comparación a aquel que decide, siendo ricamente en pompa y en gloria, vivir en una condición sencilla. Entonces, estamos ya hablando del Evangelio si pensáis en Cristo Jesús, pero vamos a profundizar más tarde. Primeramente queremos definir mejor lo que es la humildad. Y bueno, amado Mirko, Estuve compartiendo, pero no pude compartir como siempre hago. Así que ¿Por por qué? favor compartan, porque no me da la lista entera de los grupos, no importa. bueno, da igual. Bienvenidos a todos. El Señor compartirá por nosotros, Amén, amado. amén, amén. Es un tema muy interesante, muy apasionante y casi paradójico. Paradójico porque hablamos del Dios omnipotente que es completamente humilde, ¿no? Pero no quiero interrumpirte lo que estabas diciendo. Estabas en Mateo. Sí, no, primeramente está hablando un poco, así por encima, de lo que hablamos la anterior vez, ya que lo que nos ha llevado a hablar de la humildad de Dios es en sí cómo se parte el versículo 29 del capítulo 11 de Mateo. Estuvimos hablando de la mansedumbre de Dios en Jesucristo, en el Padre, en el Espíritu Santo. Estuvimos aplicando esa mansedumbre a nosotros y estuvimos también comparando, ¿no?, lo que era la mansedumbre. Pero vemos que, como dice aquí la palabra, dice: aprended de mí que soy manso y humilde. Y hoy hablaremos de la siguiente parte: y humilde. Y bueno, estábamos hablando que la humildad era la ausencia de la soberbia. Estábamos hablando que todos nosotros somos soberbios, prepotentes, arrogantes, orgullosos, autosuficientes, pero veíamos en Dios, que es sublime y glorioso, Él está absolutamente ausente de soberbia, de prepotencia y de arrogancia y de orgullo. Dios es humilde. Estamos viendo que si hacíamos un paralelismo de un hombre que nace en una condición sencilla, humilde, no resaltaría en sí su humildad porque ya ha nacido en ella. Pero sí que podíamos hacer el paralelismo con aquel hombre que ha nacido en una condición, digamos, llena de pompa, de lujos, de comodidades. Resaltaría más la humildad en él si él decidiera vivir en una condición de sencillez. Entonces también veremos que hay problemas en nuestras mentes cuando hablamos de humildad. Cuando hablamos de humildad muchas veces nos viene una falsa imagen que realmente no es la humildad de Dios. Es la humildad humanista que nosotros entendemos, pero que realmente no es. Estaremos también hablando que la esencia de la humildad es el Evangelio de Jesucristo. Es Cristo Jesús. Es el gesto del Padre de condescender, permitiendo que su Hijo se encarne, y el gesto del Espíritu Santo de venir a morar en pecadores como nosotros. Estaremos viendo que la humildad de Dios también consiste en que Él quiso dejar su voluntad por escrita en un papel. El Dios Todopoderoso, Que dejando se haya revelado, ¿no? que se haya revelado. No y que debiendo nos, hacerlo. claro, y que nos haya grabado su imagen, porque nos creó a su imagen y semejanza. Entonces estaremos viendo tantos puntos que, hermanos, no sé si lo habéis pensado, la humildad de Dios. ¡Wow! Y hay poco sobre este tema, ¿eh? Tengo que decir que aún buscando, Sí, aún siempre logrando... te pasa lo mismo, la mansedumbre había muy poco Ah. y acabamos 2 horas. Nosotros hablamos 2 horas, pero quiero decir, porque el Espíritu La gente Santo no se mete a buscar, pero que hay. Ay, pero de verdad, aún viendo libros de teología, es raro encontrar cuando se habla de los atributos de Dios, no sé tú, pero es raro encontrar en los atributos de Dios que un capítulo esté dedicado a la humildad de Dios. No recuerdo.
No recuerdo algún libro de teología de encontrar eso. Sin embargo, no que no haya, no que no haya un gente libro de que- 200 páginas o Exacto. más. Es que, digamos que... La eso- humildad de Dios. Todos los atributos de Dios son importantes, pero este es uno de los atributos que está a la base de todo, ¿no? Porque Sí, todo porque- lo que Él hace parte de su humildad, ¿no? O sea, hermano, imagínate. Él es humilde desde la eternidad. Siempre fue humilde. Amén. Nunca Dios tuvo un gesto de jactancia arrogante por el Padre verse... Un ejemplo, no es verdad. Por el Padre verse a lo mejor que el Hijo. Y ver el Padre al Hijo y decir, yo soy el Padre y tú el Hijo. Cuidado, No. Para nada. Desde la eternidad, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, los tres fueron perfectamente humildes. Nunca en ellos hubo arrogancia. Nunca en ellos se halló soberbia como si se le pudo hallar a Lucifer. Y por lo tanto se le echó del cielo. Ahí también es muy importante este juego, digamos, de contraste, ¿no? Muy importante que el pecado, la primera vez que vemos el pecado al menos revelado en Por la ausencia de Biblia, humildad. tiene que ver con esto, ¿no? O sea, tiene que ver con la contraposición a la humildad. Entonces no estamos hablando de algo banal o despreciable. Obviamente nada en Dios es despreciable, pero la humildad es importantísima, ¿no? Es muy importante y va conectada a todo el plan de redención. Y claro, no podemos hablar de la humildad sin no hablar del amor de Dios, ¿no? Y volvemos, es que me encanta porque hablar de los atributos de Dios son circularmente sublimes porque todos ellos te manifiestan de los otros y todos los otros te siguen manifestando del que quieras estudiar. Se en sí. retroalimentan, ¿no? Se retroalimentan y en ello se alza la cruz, Cristo clavado en ello, se alza la tumba vacía, se alza la resurrección, claro, mucho antes se alza la encarnación y también después se alza su venida, ¿no? Y en todo ello la iglesia envuelta en estos actos Y antes de su gloriosos. encarnación se alza su decreto, Su soberanía. su preexistencia, su eternidad, digamos, Amén, ¿no? amén, amén. Entonces, vamos Estudiar a orar. los ¿Qué te atributos parece? de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Antes estuvimos orando juntos, pero vamos a orar que el Señor guíe. Si alguien quiere compartir, yo ahora estoy en distintos lugares, hoy no está nuestra hermana Génesis, lamentablemente. Pueden, por favor, poner versículos sobre este tema. Hola a todos los que están mirando, bienvenidos. Por favor, compartan en sus muros si lo desean, o en WhatsApp o en lo que sea. Si Dios quiere, pronto tendremos un canal YouTube, porque varias personas desde otros países nos han pedido de hacerlo. Nuestra hermana Susana estará encargándose, si Dios quiere, de hacerlo. Y allí publicaremos al menos un compilado y un recorte de los mejores momentos del Bacón, ¿no? Que el Señor nos dio. Sí, que el Señor nos dio, obviamente, de su gracia, ¿no? Amén, amén. Y también quizás dividido en modo temático, no lo sé cómo lo hará nuestra hermana. Bueno, lo hablaremos. Si alguien quiere compartir pedidos de oración, por favor, podéis ponerlo aquí, podéis ponerlo. Por favor, si tienen preguntas o argumentaciones o algo para compartir sobre el tema, pueden hacerlo. Por favor. Por favor. Tenemos pedidos de oraciones ya. Por ejemplo, Danisa ha pedido que oremos por su madre, que no está bien de salud. Entonces, por favor, ella está internada ahora, Sí. enfrentando una difícil enfermedad. Recuerden a la mamá de Danisa, que nos sigue generalmente. Hoy dijo que iba a llegar más tarde porque está en la facultad. Y así también ustedes, si desean compartir algo. De verdad, yo ahora estoy leyendo más que nada lo que aparece en una transmisión en vivo que estoy haciendo en la iglesia ABC, en el grupo de Facebook. Ustedes tienen que buscar en los grupos de Facebook, Iglesia ABC Suiza. Allí van a encontrar 2 videos que ahora están en contemporánea. Vayan a ese que dice compartir videos en grupo, ¿no? Y ahí más que nada voy a poder leer lo que ustedes escriben y comparten. Vamos a orar. Vamos. Hermano, empiezas tú, por favor. Sí. Amado Señor, estamos tan agradecidos porque, habiendo sido nosotros tan soberbios, tan arrogantes, tan prepotentes, tan estúpidos, habiendo sido nosotros tan ciegos, que creíamos ser los mejores y andábamos hacia el infierno, tú humildemente ya habías extendido tus brazos y habías sufrido el peor sufrimiento, que fue pagar por nuestra arrogancia, rebelión, nuestra soberbia.
Gracias, Jesucristo, porque siendo tú el más humilde, sufriste por los más soberbios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque humildemente hiciste este plan de salvación donde sabías que tú ibas a sufrir ver a tu Hijo siendo desgarrado de tu pecho. Gracias, Espíritu Santo, por haber venido humillándote a ti mismo, Espíritu de Dios, glorioso Espíritu Santo, haberte dignado a venir a morar en nuestros corazones y aún así hoy, hasta hoy, ser herido por nosotros tantas veces cuando te apagamos o te contristamos. Gracias, Dios, por tu humildad. Gracias, Dios, por tu humildad, por tu sencillez, por haberte acercado a nosotros. Te pedimos que por medio de este estudio de tu santa palabra nos puedas hacer humildes, porque solo desde tu humildad podemos ver tu grandeza y tu gloria y tu magnificencia y tu majestad grande y gloriosa y brillante y hermosa y santa y pura y llena de amor y de excelencia y de maravillas que aún los serafines se tapan los ojos ante ti. Señor, eres glorioso y sabemos que no podemos ver tu majestad si no nos humillamos, que no podemos ver tu gloria si no somos mansos y humildes de corazón como tú lo eres. Y deseamos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, para hallar paz a nuestras almas. Amado Dios, te pido que visites a cada uno de los hermanos que están mirando este vídeo, que luego mirarán, y a aquellos que aún siguen esclavos de su orgullo y de su soberbia. Señor, por favor, que los humilles y los vuelvas a ti y los hagas arrepentirse de sus pecados. Solo tú puedes hacer esta obra gloriosa y invocamos tu nombre para que lo hagas. Te pedimos por la madre de Danisa, por favor, aún hasta en el último momento te suplicaremos que tu mano sea sobre ella y quieras manifestarte con gran gloria y poder, si es tu voluntad, Señor. Por favor, Dios Santo, y también por este estudio, manifiesta tu evangelio poderoso a muchos y que puedan ser sanos de esta asquerosa enfermedad, de esta asquerosa condición en la que nos hallamos tantas veces, que es en la soberbia. Jesucristo, ayúdanos a andar como tú anduviste y a darte gloria y honor, con vidas que se deleitan en la sencillez de Cristo y en su grandeza. Gracias en Cristo. Amén. 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 La humildad. Es un tema que tiene que ver con todos nosotros, porque si hay un pecado del que ninguno puede decir que no participa casi diariamente es el orgullo y la soberbia. Muchas veces no parece, muchas veces no viene manifestado, pero está en nuestros corazones, así como estuvo en el corazón de Satanás. Pero quiero decir algo también. La humildad siempre precede a la gloria. La humildad siempre precede a una manifestación gloriosa de Dios, porque Dios ama la humildad, porque Él es humilde, ¿no? Y lo vemos en la obra de Jesucristo, que después hablaremos, en Filipenses 2, en este vaciamiento, como su humildad precedió a la gloria. Y aún hoy en día, Jesús en un modo está humillado. Y en algún cierto modo podríamos decir que por toda la eternidad estará humillado porque ha tenido que tomar cuerpo, ¿no? Y aquí que vengo para hacer tu voluntad, oh el Padre, dice Hebreos, como en el rollo del libro está escrito de mí, como decía en el Salmo, ¿no? El hacer tu voluntad, pero me ha agradado, dice Jesucristo. Humillarse hasta lo sumo, tomando forma de siervo y andando a la cruz, ¿no? Era necesario para que nosotros, aquellos que estábamos perdidos en nuestro orgullo pecaminoso, pudiéramos ser salvados por la gracia de Dios, ¿no? Entonces vemos que hay ¿cómo decirlo? Un ciclo en el que siempre, antes de que suceda algo muy favorable, muy potente, siempre tiene que haber humildad, humillación, ¿no? Y esto lo vemos en toda la Biblia. Amén. Hay una definición. Eso, según los hombres.
¿Qué significa humildad? A ver. Dice, la humildad es la virtud. No va mal. Es una virtud, ¿es verdad? Que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. El término proviene del vocablo latino humilitas. Y bueno, si lo queremos aplicar a Dios, vemos que Dios en sí no tiene debilidad alguna. Si hablemos de la encarnación de Dios en Cristo Jesús, Dios, siendo hombre, se puso él mismo limitaciones. Él mismo se puso en un cuerpo débil. Pero él mismo podía acabar en estas limitaciones. Por ejemplo, andó sobre el mar, o por ejemplo, cuando quiso multiplicar panes y peces lo hizo, pero cuando quiso pasar hambre también pasó hambre. Él podía limitarse a sí mismo, como también podía romper todo límite y las leyes de la naturaleza. Vemos que Dios, en su humildad, ha hecho un pacto de salvación, de redención antes de la fundación del mundo, donde Él mismo se ha limitado. Se ha limitado en base a que al que pueda salvar, no se puede perder. En eso Dios, Él mismo se ha limitado, ha hecho un pacto y Él no puede mandar al infierno por aquel que sufrió en la cruz. Eso es Dios mismo limitándose. Dios ha dicho, bueno, al que yo salvo por medio de la cruz, este no se puede ir al infierno. He ahí Dios ha puesto un límite. ¿Qué límite podemos ver más en su humildad? Podemos ver que Dios, al que ama, disciplina. Dios no puede no disciplinar a aquel que ama. Esto forma parte de sus santas limitaciones. Sabemos que Dios no puede tener a uno que es culpable por inocente, porque su naturaleza lo limita, pero a la vez lo deja engrandecido como Él es, Dios. Su santidad no puede permitirle pecar. Su humildad no puede permitirle, lo limita para ser soberbio. Hay un límite de Dios que en la humildad, después de la humildad, no puede ser soberbio. Y a referencia de nosotros, que somos tan limitados y tan débiles, nosotros no queremos límites ni debilidades. Sin embargo, vemos que somos tan soberbios, tan arrogantes, que ignoramos nuestras limitaciones y debilidades. Que ya estamos limitados por nuestra soberbia y arrogancia. Sí. O sea, ya es un límite. Ya es un límite. No tener límites, ¿no? Sí. Por eso, bueno, podríamos ver que la humildad es una virtud. Realmente nadie que llega a Cristo puede llegar con soberbia. Tiene que llegar con esta virtud llamada humildad, porque si no, no puede haber arrepentimiento. Tiene que reconocerse como limitado, débil, y mucho más que eso. Ser débil y limitado, todo el mundo podría sentar cabeza. Si no es a los 20 años, podría ser a los 90, y tarde o temprano todo ser humano deberá reconocer que es un ser limitado y un ser débil. Pero vemos que el ser humildes va más allá simplemente de ser realistas en cuanto a tu condición física y humana. Tiene que ver en tu reconocimiento en cuanto a lo espiritual ante Dios. Tienes que reconocer, para realmente definir, como la Biblia define la humildad, que eres pecador, que somos rebeldes ante un Dios que es santo, que es humilde. Y en esta humildad realmente vemos que estamos saboreando la virtud de la humildad, que es reconocernos no solamente, como vuelvo a repetir, como débiles y limitados, como todo ser humano, sino como la Biblia habla lo que somos, pecadores, arrogantes, rebeldes, que vamos y andamos siempre en contra de la voluntad de Dios, deseando ir en contra y a veces mismo por algo automático, por condición, por naturaleza, ¿no? Entonces, por impulso de la concupiscencia, del pecado que mora en nosotros. Y esta es la definición, creeríamos, ¿no? Humana. De la humildad. Humana.
la humana en sí dice, no, la humildad es que tú puedes reconocer que tienes limitaciones, que eres una persona débil. Humanamente es así, ¿no? Sí, soy débil, tal cual. Bueno. Y lamentablemente en la humanidad, la humildad, que muchas veces confundimos con timidez o personas que están calladas y quizás en su corazón tienen también mucho orgullo seguramente, lamentablemente no es considerada siempre una virtud positiva. Tiene que ver con la pobreza. Muchas veces se usa, claro, por ejemplo, para decir de los pobres, es muy humilde. Por ejemplo, el budismo cree que la humildad es el camino para desprenderse del sufrimiento. Ok. Según dicen, ¿no? Y, por ejemplo, Nietzsche sí. dice que la humildad es una falsa virtud que esconde las decepciones que una persona esconde en su interior. Ahí está, lo ve como algo completamente negativo. Es decir, es una virtud, dijo Nietzsche. Y Immanuel Kant dice que la humildad es la virtud central de la vida ya que brinda una perspectiva apropiada de la moral. O sea, todo lo contrario a Nietzsche, ¿no? Claro. Nietzsche dice que la humildad es una falsa virtud que esconde las decepciones que una persona esconde en su interior, ¿no? Y realmente vemos esto en el corazón humano. O sea, aquí vemos dos expresiones de la humildad. Unos dicen desde el budismo o Kant que la humildad es el sumum bonum de la moral, ¿no? El camino que te vas a desprender de todo el sufrimiento. Si eres humilde, todo te va a ir bien, no haces mucho la cabeza, camina erguido, camina doblegado, no creas todo lo bueno que puedas ver en ti, téndete una perspectiva siempre negativa, siempre ofuscado, siempre como, sí, mira, es que yo, victimista. Y sin embargo, Nietzsche se va al otro extremo y dice, no, la humildad es una falsa virtud que esconde las decepciones que una persona esconde en su interior, ¿no? En otras palabras, o sea, si eres un humilde, eres un hombre que está decepcionado consigo frustrado mismo. Tú tienes que ir con una autoestima alzado, con la cabeza erguida. Debes repetirte, sino como poco, 100 veces antes de salir de casa, que tú eres el mejor. Y que hoy va a ser tu mejor día. Y hoy vas a hacer las mejores ventas. Y basura, y basura, y basura. Que hay muchos que los púlpitos te lo quieren vender. Y este mundo también. Y este mundo. El mundo seguramente. Y también los púlpitos. Aquí nuestro hermano Santiago Leandi. Hola. Hola, bendito Santiago. Dice, ciertamente el orgullo es una virtud para el inconverso. Muy bien. Es así. Y nuestro hermano Jairo nos habla del versículo que ya estuvimos analizando mucho cuando hablamos de la mansedumbre, Mateo 11:29, ¿no? Ahí nos hemos parado. Esa es la cereza, el pastel a la cual nos da las bases desde arriba para seguir construyendo más alto. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Y podéis ver, Jesús. El siguiente vídeo hablamos de la mansedumbre. Y como el mismo texto habla de la humildad, hoy vamos a tocar de la humildad, ¿no? Así es. Haciendo temas de un texto. Y nuestra hermana Patricia nos dice Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Lo que estabas hablando antes. Ahora, si puedo, te voy a ofrecer un punto de vista, sé que tú vas a ir yendo para allá, ¿no? Pero muy interesante que nosotros casi que vemos un contraste o una contradicción entre los que son potentes y la humildad. Digamos que en este mundo es muy difícil ver gente de verdad, no hablo de potencia económica, que muchas veces tiene que ver, pero también potencia posicional, ¿no? Personas que están en grado de mandar, de dirigir, jefes, etc. Muchas veces, casi siempre, se contraponen en su modo de ser a la humildad. Sí. Interesante y maravilloso y muy esperanzador para nosotros. Y si tú no crees en Jesús como tu Salvador, te digo, es maravilloso que en este mundo en el cual los poderosos te pisan, se aprovechan de ti, te usan para sus intereses, ver cómo Dios habla de sí mismo en Isaías 57. No sé si tú lo tenías este versículo, pero me encanta. Yo cuando empezamos a pensar en la humildad de Dios, enseguida me vino a la mente este texto en Isaías 57:15. Dice así, porque aquí vemos
el contraste paradójico dentro del ser divino. Dice, porque así dijo el alto y sublime y excelso, ¿no? El que habita la eternidad. Estamos en Isaías capítulo 57, versículo 15. ¿Qué dice el alto y sublime, el excelso, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo? ¿Qué dice? Pero estoy con los de espíritu humilde y quebrantado, para reanimar al de espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado. Amén. Cómo Dios se presenta a sí mismo como el glorioso, excelso, absolutamente inalcanzable, y después ¿Con quién está? con quién simpatiza y con este objetivo de hacer vivir el espíritu, que no es otra cosa que, podríamos decir, dar vida al espíritu es regeneración, ¿no? Total. Es salvación. Entonces, dar vida eterna a los humildes de espíritu. Fua. Como después también veremos, creo, en Mateo, ¿no? Sí. Pero es interesante como ningún potente del mundo se presentaría así. Y si se presentara así, sería probablemente un político para ganar los votos de los pobres. Ninguno se presentaría así, ¿no? Un populista sería un sí. populista. En cambio, Dios se presenta así porque Él es así. Completamente así. Y es lógico en parte, porque como aquel Dios maravilloso que es eterno desde la eternidad hasta la eternidad, que no hay otro como Él, no hay nadie que se pueda medir a su altura, todo está por debajo de Dios. Alto y sublime, inalcanzable. Que a alguien se le pueda presentar con soberbia. No Es podría imposible, es imposible. O sea, Él solo puede estar cerca de los humildes. Y ya hemos hablado de lo que es un humilde. Un humilde es el que se reconoce tal y como realmente ante Dios es. No tal y como yo pienso que soy, sino tal y como la Biblia dice que somos. Esa es la perspectiva. Como Dios mismo dice que somos. Como Dios mismo nos ve cada día y Él sabe cómo somos, cómo sabe cómo pensamos, cómo sabe cómo sentimos, cómo sabe que si no nos duchamos en 2 días olemos a estercolero. ¿Vale o no? Eso es lo que somos. Estiércol sin Cristo. No podemos tener jactancia alguna. Y perdónanos, Señor, porque cada día que pasa vemos que nos jactanciamos, que nos arrogamos, que creemos ser algo cuando sin ti seríamos estiércol que ardería toda la eternidad en el infierno bajo tu ira, ¿no? De hecho, Pablo en Romanos, ahora hemos empezado a estudiar en nuestra iglesia el libro de Romanos. Si quieren, el mismo grupo pueden ver, hice la introducción a Romanos el domingo. Justamente Pablo dice que en algún modo la idea de todo el plan de Dios es para que toda boca se cierre, ¿no? No puede haber jactancia. Pablo dice también en Romanos, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, ¿no? Claramente no hay modo, pero eso es lo paradójico, que este Dios, que no podría tolerar que pequeñeces, hormigas diminutas como nosotros pudieran presentársele a Él, el alto y sublime, que habita la eternidad, el santo, el excelso, el inalcanzable, el omnipotente, aún así Él no impone una ley de orgullo, sino por el contrario, La ley de la gracia. se nos acerca humildemente. Amén. O sea, este Dios que se baja y se rebaja, y se rebajó en Cristo, o sea, Cristo mismo, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo de Dios, y también el Espíritu Santo viniendo a vivir en nosotros, y el Padre mandando a su Hijo, porque, atención, muchos piensan, sí, es cierto, la Biblia habla mucho de la humildad de Cristo, del Hijo de Dios, y Dios el Hijo, ¿no? La segunda persona de la Trinidad. Y algunos hasta hipotizan, y estuve leyendo, por ejemplo, escritos católicos que dicen que Dios el Padre no debe ser humilde porque no necesita ser humilde. En cambio, yo digo esto, el otro día discutiendo en internet con una persona, no lo hagan mucho, pero a veces se discute de cuestiones teológicas, para rebatirme el hecho de que yo creo que Dios ha elegido personas a la salvación, a vida, no creemos que Dios elija muerte. No. Él me dijo, ¿y qué pasaría, Mirko, si Dios no eligiera a tu hijo? Es una pregunta válida, es una pregunta interesante y puede ser una pregunta dura. Yo sé que después en el mundo evangélico hay una discusión grande con el tema de si los hijos de los creyentes se salvan, no se salvan, etc. Vemos que
Jacob y Esaú eran hijos de Isaac, y Dios dice a uno amé y al otro aborrecí. Pero más allá de eso, yo le dije así, y esta fue mi respuesta, que creo que el Señor me guió sinceramente. Yo le dije así: ¿cómo podría yo proferir palabras contra Dios el Padre que mandó a su Hijo a morir en la cruz? ¿No? Sí. Porque Él mismo dio a su Hijo. Entonces quiero decir, vemos también un alto grado de humildad en el Padre, planeando un plan en el cual su Hijo debía de morir, debía de humillarse a hacerse hombre. Ahí también vemos la humildad del Padre. Claro. Humildad del Padre total. Al él sentía el dolor de que se desgarraba al Hijo. Tener que darlo por sus enemigos. O sea, la misma humildad que usó Abraham para entregar a su hijo al monte... Moría, ¿no? Al monte Moria. Ahí vemos de esa mansedumbre. O sea, aquí vemos que hay una partición de dos palabras, volviendo a Mateo 11:29, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tiene mucho que ver la humildad con la mansedumbre, pero no es lo mismo. La mansedumbre hablábamos que era la sumisión, que era el control de tus pasiones base a una actitud, ¿no? Pero la humildad vemos que es también, claro, la sumisión, el dominio, pero la humildad nos habla de realmente, ¿cómo diríamos? O sea, de poder andar en sencillez, de andar siendo realistas de quién eres tú, de tus limitaciones, de tus debilidades, pero veíamos en sí la esencia de la humildad como personas, era vernos ante Dios, tal y como Dios nos ve. Digamos que la humildad podríamos llamarle un baño de realidad para nosotros, es decir, de realidad real, no la realidad que nosotros pensamos que es real. Esa que es la verdaderamente real, que es la que está en la Escritura, ¿no? Y es precioso porque en ello vemos el ministerio de Jesucristo siempre como Él se reconoce, como aquel que ha venido a cumplir la voluntad del Padre, ¿no? Aquel que se llama el Hijo del Hombre, aceptando su encarnación, sin dejar de ser Dios. Siempre vemos que se hace referencia a Jesucristo humildemente, no a lo que yo digo y me sale a mí de las narices, sino a lo que ha dicho la Escritura. Y lo vemos en muchos casos diciendo como dice la Escritura, ¿no? Tú después, ¿tienes Juan 13? Juan 13, no. Bueno, estaba hablando exactamente, y lo pensaba hoy, de lo que tú estás diciendo. Muy interesante, si tienen sus Biblias, por favor, o la app, fíjate, está muy conectado con lo que tú estás diciendo. Dice así: cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, un acto de extrema humildad, humana también, ¿no? Jesús humano, o sea, el Hijo de Dios, Dios el Hijo hecho carne, dice así, en Juan 13, capítulo 13, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, recuerden que ya aquí del capítulo 13, el 14, ya estamos en la última noche, Juan dedica un montón de capítulos a la última noche, ¿no? La noche en que viene entregado Jesús, todo lo que pasa allí, y dice, había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y atención a este versículo, me encanta. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, un pleno aceptación de las realidades eternas, de su lugar, magníficamente. Y él no por nada, no es casual obviamente, que esté antes de lo que va a seguir ahora. Pero interesante el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se lo ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Tiene que ver con lo que tú estás diciendo, ¿no? Es por eso que en 1 de Pedro 5 dice en el 5:5, 1 de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos vosotros revestíos de humildad los unos para con los otros. ¿Por qué?
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Si Él mismo se hace hombre y se humilla de tal forma que le lava los pies a los discípulos, como significado de lo que iba a hacer en la cruz, lavar con su sangre vertida todos nuestros pecados de su pueblo escogido, de aquellos que se arrepienten de corazón, ¿cómo no nosotros vamos a humillarnos? ¿Y cómo no Él va a resistirnos si somos soberbios? Hermanos, lo va a hacer. Aunque seas hijo, te va a resistir. No hay mayor disciplina y mayor efecto de amor que el que te enseñe que Él no está de acuerdo con tu actitud, haciéndote frente, poniéndose delante de ti para que tú te estrelles contra un pecho lleno de amor por ti. Eso es el amor de Dios, y eso es el que Él pueda resistirte o resistirme a mí si tomamos actitudes de soberbia muchas veces. No, como Jacob en Peniel, ¿no? Estoy pensando, ¿no? Como Dios lo resiste, lucha con él, ¿no? Sí. Y lo humilla. Lo humilla, lo deja cojo. Dios nos puede dejar cojos a nosotros. Para dar gloria a Él, ¿no? Y para nuestro bien. Había un pastor que, para que sus ovejas aprendieran la lección de que no debían desviarse, les dislocaba el pie y las dejaba cojeando unos cuantos días. Y la oveja tenía que aprender a andar cerca del pastor, y luego llegaba y se la volvía a poner a su lugar, y la vendaba. Y esa oveja ya no se desviaba más, quedaba al lado, agradecida. Así tantas veces nos pasa a nosotros. El Señor tiene que ir desblocando nuestro ego, por lo muy aferrado que está a todos nuestros ligamentos sentimentales, de actitudes, de carácter, de pensamientos. Y ahí es cuando cojeamos, nos duele, pero el Señor quiere hacernos y nos escogió para ello, para ser como su Hijo Jesucristo, aquel que dice en Mateo 11, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Y aquí el mismo Pedro escribe, inspirado por Dios, seguramente no podía dejar de pensar que él por su soberbia negó al Maestro 3 veces, que él por su soberbia quedó mal en muchas ocasiones, que él por su soberbia y por el temor a los hombres fue exhortado por Pablo diciendo, Pedro, ¿a quién quieres agradar, a los hombres o a Dios? Porque, ojo, no entendamos que la humildad es querer agradar a todo el mundo. No. La gente cree que el ser humilde es querer agradar a todos a la vez. Eso es mentira. El ser humilde es vivir para la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque uno que reconoce su pecado, ¿qué hace? Se aferra más a Jesucristo, que es el único que salva al pecador. Entonces, es aquel que escribió, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Acaso no tuvo soberbia Pedro cuando dijo, Señor, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré? Aunque todos no se me fueren. escandalizaré de ti, dice otra versión, otro evangelio. ¡Qué fuerte! Eso fue soberbia. Ahí tuvo ausencia de humildad. Es que se creyó fuerte en sí mismo, ¿no? Por eso dice Pablo que somos fuertes cuando somos débiles, ¿no? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿no? Amén. Justamente. Eso es. Y por eso Dios muchas veces permite tribulaciones en la vida de los creyentes. Para también, entre otras cosas, además de producir todas las virtudes de las que hablábamos la vez pasada, también para humillarnos. De hecho lo dice el salmista en el Salmo 119, dice así, Salmo 119, 67, dice así, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Amén. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo. Ahí vemos el orgullo en su máxima expresión. Mas yo en tu ley me he regocijado. La humildad en su máxima expresión. Seguir la gloria de Cristo, lo que decía el hermano. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¡Wow! Amén. Así que vemos que la humildad no es ser una persona pasiva. Hay gente en las iglesias que piensan que algunos son muy humildes porque no hablan mucho, son calladitos, son pasivos, son muy humildes aparentemente. Pero muchas personas no quieren hablar mucho porque en su arrogancia y en su orgullo
tienen miedo de quedar mal, por eso no hablan. No es humildad. ¿Por qué? La Biblia habla de ser fervorosos. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que no es familiarizar a alguien que no habla, que es modosito. Eso puede ser un carácter. Puede ser carácter. Claro. Puede ser carácter. Hay gente con ese carácter, pero hay otros que se lo autoimponen. O puede ser, como decía ahí Nietzsche, puede ser una frustración del quién lo sabe. Puede pero ser porque es una falsa humildad. La humildad no es una falsa virtud, pero en ese caso puede ser la falsa modestia que se llama, ¿no? Claro. O el orgullo invertido. Jesucristo, la humildad encarnada, era fervoroso. Hablaba, predicaba, hacía milagros. Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es esto? ¿Quién te crees que eres tú si tú eres el hijo de José? ¿No? El carpintero le dijeron, ¿no? El humilde en esencia le decía a los más arrogantes de la época, los fariseos, yo soy la puerta, el que entre por mí tendrá la vida eterna. Yo soy el agua de la vida. En sí decía, en griego, ego. Yo soy. Yo. O sea, decía, yo soy el agua, yo soy... Él decía ego. Jesucristo en todo su ministerio repite ego más de 10 veces. Yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la puerta, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Muchas veces. Yo soy la luz. Ego. ¿Pero de qué ego hablamos? Del ego santo y divino de Dios, para el cual nosotros tenemos que vivir. Para el ego de Dios. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, le dice, ego soy ego. Yo soy el que soy. Ahí ya era en hebreo, ¿no? Sí, pero traducido en griego, en la Septuaginta, Septuaginta, en latín, entonces. es ego. Ok. Sí. Y es maravilloso cómo la humildad del ser humano se trata, como leemos aquí en 1 Pedro 5:6, en ser humillados bajo la poderosa mano de Dios para que nos exalte a su tiempo. Amén. Y ahí vemos el verdadero beneficio de la humildad, de que no es una humildad ante hombres. Lo que decíamos antes, ¿no? Que siempre antes de algo glorioso hay un proceso de humillación. Sí. En Cristo y también en la vida del cristiano, y antes de la conversión, y para los creyentes también en el proceso de santificación, etcétera, ¿no? Amén. Por ejemplo, Lamentaciones también habla de esto. Hablé del Salmo y hablo en Lamentaciones. Dice así en Lamentaciones capítulo 3. Saludamos a tu madre Isabel. Buenas noches, hermano. Buen tema. Jesús dejó su gloria para vivir entre nosotros. Claro, ya vamos a llegar a Filipenses 2. También María Ángeles lo puso, ¿no? No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerando a los otros superiores como sí mismo, que ese capítulo está hablando del ejemplo máximo de la humildad reflejada en la práctica, que es Jesucristo viniendo a morir, ¿no? Tranquilos, amados, que aún no han pasado 3 horas, tenemos tiempo. Pero ¿qué dice Lamentaciones con respecto a la bondad de Dios en el humillar al hombre para después poder derramar su gloria sobre ellos? Dice en el capítulo 3, versículo 25, si quieren, 3:25, ya lo vimos con el salmista, y vamos adelante acá, dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta. No está hablando de una actitud de humildad. Claro que sí. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dice, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor nos mandó? Dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. La pregunta, versículo 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Dice la respuesta, laméntese el hombre en su pecado. Versículo 40,
actitud de humildad absoluta. Por eso Jesús puede decir, bienaventurados los humildes, en el capítulo 5 de Mateo, en el Sermón del Monte. Dice versículo 40 del capítulo 3 de Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos. Amén. Y busquemos, y volvámonos a Yahvé, a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Ahí está el problema es el pecado del hombre, este orgullo. Y aquí vemos un poco de la solución. Escudriñemos nuestros caminos, volvámonos a Jehová, un arrepentimiento, un volverse de arrepentido. Busquemos, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Culpa nuestra, nosotros nos hemos rebelado. Nuestro pecado de orgullo, que el pecado básico del hombre, el pecado inicial del hombre, así como el de Satanás, fue el orgullo. Lo vemos también en el Edén, ¿no? Sí. El orgullo, el querer ser como Dios. Exactamente. Fue eso que fue tentado el hombre, y fue eso donde pisó el palito, ¿no? Y obviamente el orgullo es el pecado más grande, y aún la falta de querer recibir el Evangelio es por el orgullo, consecuencia del pecado y el pecado del orgullo. Y muchas veces el dejar de disfrutar de esa paz de la cual nos promete Jesucristo en Mateo 11, cuando dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas, es por falta de esa mansedumbre que nos lleva a someternos en silencio, sin quejarnos, y a la vez con esa humildad que es el reconocimiento de nuestra urgente necesidad de Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace aprender de quién es Cristo Jesús, ¿no? Ese Dios glorioso que siempre tuvo una condición de gloria y majestad sublime, y como vemos en Filipenses 2, 6 al 8, se hizo hombre, ¿no? Vemos paralelamente con lo que estamos leyendo también en Pedro, que Santiago 4, 6, habla nuevamente a quién Dios resiste y resistirá. Y dice, primeramente, que Dios da mayor gracia, por lo cual dice, Dios resiste a los soberbios. Claro, ¿tú resistes a los soberbios o no? Imagínate que tienes una empresa y yo entro a buscar trabajo y digo, hola, buenos días, ¿quién es el jefe aquí? Mire, yo soy el mejor del mundo, usted debe contratarme a mí. Porque su empresa de verdad no sirve para nada, pero desde el día que tú me contrates será mejor. Una actitud, digamos, Cristiano Ronaldo. O tú te lo crees y dices, wow, me ha convencido, miremos. O tú me dices, mire, ¿sabe qué? No necesito gente así. Conmigo ya es suficiente, fuera, ¿no? Bueno, pues si tú vas ante Dios y dices, mira, Señor, ¿sabes qué? Es que tu reino me necesita. Tengo tantos dones, tantas virtudes. Es que tu omnipotencia, tu gloria, me necesita. Está incompleta. Necesito yo para ser esa pizca de sal y que tenga más gusto tu excelencia. Dios, como tú te molesta una hormiga, puedes hacer así, así te puede hacer el Señor. El alto y sublime. Cuando alguna gente se presenta o en nuestras actitudes, vamos en oración al Señor y empezamos a decir, Señor, yo decreto, yo te pido y que hagas esto y que hagas lo otro, mucho cuidado, mucho cuidado. Cuando empezamos a vivir vidas de arrogancia donde a lo mejor el esposo ya no trata como vaso frágil su esposa, el Señor te puede resistir. No podemos vivir deseando vivir en el Evangelio o predicándolo y a la vez con soberbia en nuestros corazones. Dios resiste a los soberbios. Algunos los resiste y contra su escudo de santidad rebotan y se van al infierno. A otros los resiste con su escudo y los estampa contra la cruz. Y entre la resistencia que Dios opone al soberbio y la cruz, lo transforman en un hombre humilde. Y eso es por gracia, hermanos. Y eso es por gracia. Cada vez que te has visto resistido por Dios y postrado ante la cruz, da gracias por ello. Porque muchos son resistidos por Dios
pero para irse al infierno eternamente. Da gracias a Dios porque el Señor te ha resistido cuando has sido soberbio. Se ha plantado delante de ti y te ha apretujado contra su corazón. Te ha resistido en tu soberbia, pero te ha deshecho. Te ha deshecho como la cera se deshace ante el sol. Es un medio de gracia la resistencia de Dios también. Y mira, y da gracia a los humildes y dice, someteos a Dios. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiaos las manos, oh pecadores, y purificaos los corazones, los que sois de doble ánimo. Afligíos y lamentad y llorad, y conviértase vuestra risa en lamento, vuestra arrogancia y vuestro regocijo en desaliento. Y ahora mira esto, humillaos en la presencia del Señor. No ante los hombres, no ante aquellos que quieren verte con una joroba y arrastrándote por el suelo y pegándote en el pecho todo el día. No. ¿Dónde? En la presencia del Señor. ¿Dónde está la presencia del Señor? En todo lugar. Especialmente, ¿dónde se manifiesta el Señor? Ante aquel que se humilla. ¿Cuál es la consecuencia? Y Él os exaltará. ¿Quieres escuchar de progreso? Aquí, en medio de un siglo progresista, donde la gente cree que ser progresistas es aceptar el aborto, ese feminismo alocado donde le pondrían una correa de perro al cuello a un hombre. ¿Quieres saber lo que es progresismo? No es la explotación de gente teniendo las 24 horas trabajando para un super jefe. No es la corrupción, no es la estafa. Ese progresismo falso del que tanto se enarbola en la política o en las universidades y lo que llevan es a una inmoralidad terrible y una falta de espiritualidad de un estado entero y una falta de sentido de la vida y un sin rumbo, y aún así siguen hablando de que ellos son realmente mirando hacia el futuro y de que ellos son progresistas. Mentira. Aquí tenemos la clave del progreso. Aquí tenemos la clave del progreso, del verdadero progreso de la vida humana. ¿Cuál es? Humillarte ante el Señor. Humillarte ante Dios. Santiago 4:10. Humillarte en la presencia del Señor y Él te exaltará. Es ahí donde Nabucodonosor vio progreso. Cuando fue humillado ante Dios esos 7 años, ¿no? Y luego hubo un progreso en sus confesiones. Ya reconocía que era el Dios creador del cielo y de la tierra. Es ahí donde hay progreso. Si han habido hombres inventores cristianos, si han habido políticos cristianos, si han habido deportistas cristianos que han progresado en su vida, ha sido porque un día fueron humillados ante la presencia de Dios. Si tú has progresado en tu espiritualidad, en tu relación, en tu economía, en todas las áreas de tu vida, es porque te humillas ante el Señor. Si ves que no estás progresando en las áreas de tu vida es porque eres soberbio. Y Dios no puede exaltar a un soberbio, es ponerte una soga en el cuello. Ya los ves, son muy exaltados aparentemente y se están yendo al infierno. Aparte ya son autoexaltados. Así que claro. No es necesario, ¿no? ¿Qué opinas del progreso, hermano? El ser progresistas. Yo creo, para que se entienda bien lo que estás diciendo, Por favor. Yo lo entiendo muy bien, pero que no pase que nosotros enseñamos el Evangelio de la Prosperidad. No. Estamos hablando de un progreso que cualquier progreso verdadero va a tener intrínsecamente un progreso espiritual, ¿o no? Sí. No puede haber un progreso de parte de Dios si no hay un renacimiento espiritual. Lo veíamos antes en Isaías, ¿no? Ahora, la idea del progreso de Dios, como Él la está manifestando, o la idea del enriquecimiento, según Dios, y no estamos hablando de dinero, a veces puede ser dinero, pero no estamos hablando de dinero, estamos hablando de las virtudes que están a la fuente, como la humildad, ¿no? Van completamente en dirección opuesta a lo que este mundo te dice. Y de hecho, el capítulo que está mirando el hermano, en el versículo 4, está hablando de eso. Dice, oh almas adúlteras, de esos que piden y no reciben porque piden para malgastar en sus deleites, ¿no? Eso digamos que sería el progresismo de este mundo. Gastar para mis deleites, ¿no? Exacto. Buscar, que podría es un modo de orgullo también, ¿no?
codiciáis y no tenéis, matáis y hacéis de envidia. Estoy leyendo de Santiago 4, 1, 2. ¿De dónde vienen las guerras de vuestras pasiones, no? Dice el versículo 4 claramente, oh almas adúlteras, habla a las almas, de hecho está hablando de algo espiritual. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, si tú miras todo bajo la óptica de este mundo, en el cual la humildad es un valor, como decía Nietzsche, negativo, que manifiesta frustración, y el orgullo es algo que paga porque te hace encontrar trabajo y te hace ser el más apreciado en tu grupo de amigos y te hace que las personas te respeten, etc. Eso consume terriblemente, ¿eh? ¿Qué dice la Biblia? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es que ya lo es. La Biblia dice claramente que el hombre natural es enemigo de Dios. Y lo vemos claramente en cada persona. El hombre natural sin Dios es un enemigo de Dios. Pero después dice, pero Él da mayor gracia. Versículo 6, lo que leía el hermano. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Resiste. Y da gracia a los humildes. Es decir, otros valores, otro universo, otra realidad, otra dimensión. La verdadera realidad. Aquella que Dios mismo ha creado. Y que un día se padecerá. Será vista por todos. Será puesta en evidencia. Los valores que este mundo tenía no son los valores que Dios tiene. Ahora, no queremos tampoco moralizar. No te estamos hablando de humildad para que mañana vayas ahí tratando de vivir humildemente porque piensas que a través de tu humildad, agradando a Dios, te podrás ganar el cielo. Porque eso también es falso. Como decíamos antes, la verdadera humildad es la que reconoce a Dios en su lugar y a ti en tu verdadero lugar. La verdadera humildad es la que dice, por mí solo, por mí mismo no puedo hacer nada. No puedo ganar el cielo. No puedo obtener salvación para mi alma. No puedo tener paz con Dios. No puedo limpiarme de mis pecados. Y entonces se humilla delante de Dios y espera en su salvación. Y se arrepiente de sus pecados. Y le dice a Dios, aunque este orgullo me llena, quiero luchar contra él. Te pido que tú me salves por Jesucristo en la cruz. Y ese es el acto máximo de humildad, el de reconocer que uno no puede hacer nada por sí mismo. Y eso es la recepción y la comprensión del Evangelio en su estado más puro. El Evangelio es eso. La buena noticia de que tú no puedes hacer nada, pero alguien lo hizo por ti. Amén. Eso es el Evangelio, ¿no? Por eso que dice la Biblia que los pobres de espíritu entrarán al reino de los cielos, verán el reino de Dios, ¿no? Amén. 1 Corintios 15:10. Pablo nos da una visión de lo que es la humildad. Y la humildad forma parte de un entendimiento también de la gracia de Dios. Cuanto más entendimiento tenemos de la gracia de Dios, más vemos que poco mérito tenemos, por decir que no tenemos ningún mérito. Y veremos que cuanto más entendimiento tenemos de la gracia de Dios, más familiarizaremos a Dios con toda virtud que veamos en nosotros. Yo diría que el mérito que tenemos es que no tenemos ningún mérito. Amén. Ese es el mérito que tenemos, que no tenemos ninguno. 1 Corintios 15:10 dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pablo, ¿qué era? ¿Judío? ¿Tenía mérito en eso? No, porque en Romanos dice que todo lo que él podía haber sido, judío, de la tribu de tal, de Benjamín, discípulo de Gamaliel, todo eso, ¿cómo lo tenía? Por basura. Basura. En Filipenses habla de eso, ¿no? Pablo era apóstol, pero ¿qué dice? Como un abortivo, como el último de los apóstoles. ¿Qué lo dice? Que el más pequeño, dice. El más pequeño. 9. Porque no se digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Vale? Entonces, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Pero qué eres, Pablo? A ver, ¿qué eres? Soy lo que soy. ¿Qué eres? Bueno, Pablo fue el foco donde Dios quiso derramar gracia. Eso es lo que es Pablo, un portador de la gracia. Un receptor de gracia. Un receptor de gracia, una consecuencia de un plan glorioso de un Dios que se deleita en manifestar su gracia. Se da gloria a sí mismo en manifestar su gracia. ¿Dónde? Donde ha abundado el pecado. Y el pecado abundó terriblemente en un hombre que era muy prepotente, muy orgulloso, muy autosuficiente,
muy soberbio como lo fue el apóstol Pablo. Un hombre que ahora decía claramente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, así como no lo es ni lo va a ser para con cada uno de los escogidos. La gracia de Dios no es en vano. Dice: antes he trabajado más que todos ellos. Aquí parece que hay un poco de soberbia, ¿no? Mira, él dice que por la gracia de Dios es lo que es. Parece que este texto siempre lo hemos visto. Sí, mira, yo soy campeón de fútbol o de béisbol. Es que por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿sabes? Que yo lo valgo, es que, claro, soy así. Por la gracia de Dios soy lo que soy, porque mira lo que soy. Mira, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Sabes por qué? Porque he trabajado más que todos. He trabajado más que todos. Pero, hijo, no yo, cuidado, que no me quiero dar gloria a mí, aunque he trabajado más que todo el mundo. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bueno, lo podemos ver con estas dos actitudes. Depende cómo tú o yo entendamos la gracia de Dios. Si entiendes la gracia de Dios como aquel chico joven que ve al ancianito intentar cruzar el semáforo y lo coge así y lo ayuda paso a paso y lo ayuda a pasar, estás totalmente errado y cada vez que leas este texto dirás: claro, es que soy lo que soy porque mira, ¿sabes? No, la gracia de Dios no es como ese jovencito que ayuda a pasar al anciano. La gracia de Dios es aquella gracia que ve al anciano podrido con los gusanos que le salen por las narices y los ojos y lo levanta, lo resucita y lo potencia con el poder de Dios para que cruce el paso de peatones. Eso es la gracia de Dios. No el que poco a poco te ayuda a ser lo que eres, esa buena persona que triunfa, que viste bien, que es hermosa, que hace esto, lo otro, que tiene potencial. No. La gracia de Dios es lo que te levantó de los muertos, lo que te dijo, lo que te hizo acepto ante Cristo Jesús, lo que te está manteniendo hoy en vida y lo que te llevará hasta que entres en la gloria celestial. Y eso es por lo que nosotros humildemente tenemos que reconocer. Por la gracia de Dios somos lo que somos, hijos de Dios, comprados por su sangre, aun cuando éramos miserables pecadores asquerosos, que no queríamos saber nada de Dios, que nos humillamos ante Él, aun viendo tanta miseria aún en nosotros. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y si podemos hacer cosas para el Señor, no somos nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros. Así que vemos que la perspectiva de la humildad divina causa en nosotros una perspectiva más profunda de humildad cuando vemos su santa gracia. Va de la mano, hermanos. ¿Cuántos cristianos creen que en su día pasado levantaron la mano y hicieron esto y lo otro? Y hoy en día creen que tienen algo de mérito. Y su humildad está siempre siendo atacada en su inconsciente por lo que ellos creen que un día hicieron, sin atribuir a lo que realmente pasó a Dios. Una obra sobrenatural por la gracia divina, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros creemos en la sana doctrina, en las doctrinas de la gracia, y nos jactamos? Eso es terrible, de que conocemos la sana doctrina, de que tenemos las doctrinas de la gracia y nos jactamos. El orgullo de las doctrinas de la humildad, ¿no? Claro, exacto. El orgullo de ser humildes. Somos terribles. Pero lo que tú decías es muy importante, porque ¿qué necesidad tendrían esas personas que no piensan que del todo necesitan ayuda de Dios? Sino que más o menos solas pueden lograrlo, pero Dios viene y le da un golpecito y los ayuda. Muchos piensan así, ¿no? Sí. ¿Y por qué un Dios alto y sublime, todopoderoso, debería ayudar a esas personas? Cristo lo dijo. Los sanos no tienen necesidad de médicos, ¿no? Cuando estos religiosos que se creían autosuficientes y sin necesidad de Dios o de Jesús o de lo que fuera, porque ya creían que tenían todo en la ley, que ellos seguían las reglas y sus leyes y vivían su religiosidad y su hipocresía, sepulcros blanqueados, llegó a decirle el Señor, ¿no? Que coláis el mosquito y coméis el camello, como les dijo el Señor, por su hipocresía. Ellos no necesitaban de ayuda, porque ya pensaban de tenerlo todo y su misma ayuda eran ellos mismos. Jesús viene a dar vida al que está muerto.
realmente, si tú no reconoces tu condición de pecador, que no tienes ninguna esperanza, ninguna otra esperanza, entonces, ¿para qué necesitas la ayuda de Dios? Es por eso que Dios simpatiza, no solo simpatiza, sino que está del lado de y es parte de los humildes. Y lo poquito que podemos hablar antes de lo que empezábamos, la pregunta era, ¿por qué Dios simpatiza con los humildes? Porque podría parecer que Él simpatiza con los humildes o da gracia a los humildes porque Él es tan poderoso y en algún modo puede, Dios me perdona lo que estoy diciendo, estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Un tirano que puede enorgullecerse sobre esas personas que no pueden hacer nada contra Él. No es por eso que Dios simpatiza con los humildes, sino porque Él es, en esencia, la humildad misma, aún siendo el alto y sublime. Habíamos, en uno de los primeros versículos que leímos, porque así dijo el alto y sublime, Isaías 57:15, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Amén. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Es maravilloso. Él es, en esencia, la humildad pura. ¿Lo crees? Amén. Lo creo y quisiera asimilarlo cada día más. Y vamos a presentar varios medios de gracia que el Señor nos da cómo asimilarlo, ¿no? Y uno de ellos lo vemos en Isaías 66, del 1 al 2, que dice, así dice Yahvé. Otra vez hace como este versículo de Isaías. Otra vez, contraste, ¿no? Sí, el contraste de dónde está Él, quién es Él y hasta dónde en su condescencia va para morar cerca de algunos, ¿no? En realidad puedo decir que es un falso contraste, en el sentido que Dios sabe que es un contraste para nosotros. Sí. Pero en Él no es contrastante. Él está diciendo la realidad, que Él es el alto y sublime y que se ocupa de los quebrantados y humildes de corazón. Y acá lo que vas a leer ahora, a ver. Los cielos son mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y aquí es que humildemente Él no necesita una casa. O sea, una casa, ante la humildad de Dios, queda como algo insignificante. Y suena contradictorio, porque dices, no, es que Dios es tan humilde que no necesita casa. y no necesita nada. Dios es tan humilde que no necesita casa, ¿no? Dios es tan humilde que no necesita nada y de nadie. Es suficiente consigo mismo. Imagínate si es humilde. Es como si yo voy andando por la calle y me viene un hombre y digo, ¿qué quieres de comer? Y digo, no, gracias, ya tengo suficiente. ¡Wow! ¡Qué humilde! Y después se entera de que lleva toda la vida sin comer, ¿no? ¡Qué humilde! A Dios le quieren hacer caso y dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas ellas llegaron a existir, dice Yahvé. Pero yo miraré al pobre y humilde de espíritu. ¿Y a quién? Y al que tiembla ante mi palabra. Y podríamos decir aquí vemos un medio de gracia. Su santa palabra nos vuelve humildes. Porque la palabra de Dios nos habla de quiénes somos nosotros y quién es Él. Y esto para el ego humano no gusta. Pero si tienes al Espíritu Santo, Él opera en ti para que te deleite quién es Él. A la luz de lo que aparentemente es amargo ante esta sociedad, que es ver quién eres tú realmente, ¿no? Pero podríamos decir también, ahora me viene a la mente, cómo esto tiene que ver también con el bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿no? Porque acá está siendo un contraste, ¿no? Que quizás querían hacerle lugares majestuosos y al final Dios, el Espíritu Santo, habita en los redimidos, ¿no? Es donde vive Dios, sino en el corazón de aquellos que éramos orgullosos, lo somos aún, pero hemos sido salvados por gracia, ¿no?
Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, ¿no? Y también para habitar en él, podríamos decirlo. ¿Dónde habita Dios? Bueno, Dios es tan humilde que se baja, el Espíritu Santo en este caso, viene a vivir al ser de los escogidos. Y eso también, dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿no? Para que la Habla gloria sea justamente de de ello, para que la gloria sea de él. Entonces vemos también este contraste de un Dios tan humilde que se humilla tantísimo en venir a vivir en nosotros. Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Te leo algunas de las cosas que escribieron los hermanos mientras buscas. Bueno, tu mamá dice, Isabel, Jesús dejó su gloria para vivir entre nosotros, se humilló para ser exaltado. María Ángeles, recompensa de la humildad y del temor del Señor son la riqueza, la honra y la vida. Proverbio 22:4. Isabel, ¿cuánto necesitamos que Dios siga humillándonos, reconociendo nuestra humana caída? Solo el amor de Dios nos salva de las soberbias, incluso de las que nos son ocultas. Jairo, amén hermanos, gloria a Dios por vuestras palabras, son de gran aliento. ¿Para qué agradar al mundo si podemos agradar al que nos da vida eterna? Amén. El Evangelio de la prosperidad solo ofrece condenación disfrazada de riquezas. Que el Señor nos guarde de eso. Aleluya, amén. Hermano Jairo de Paraguay, de Encarnación. Saludos a todos los que están mirando. Sí. ¿Qué más tienes para decirnos, hermano? Bueno, mi madre creo que ha dado alguna definición de este salmo del rey David. Sabemos que el rey David fue sacado de ser pastorcillo de ovejas, un joven, el más pequeño de sus hermanos. Ser el menor en las familias de Israel era no ser el que iba a heredar todo, era ser el último de lo último de lo último, más cuando la familia era numerosa, como el caso de los hermanos de David. Sin embargo, el Señor tenía un plan para él, y era que fuera rey de Israel. Sabemos que cuando ya era rey de Israel, pues veía que tenía luchas en su corazón porque David era pecaminoso, tenía pecados, aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque se humilló delante de Dios, y no muchas veces porque él quiso hacerlo, sino porque Dios lo resistió y lo tumbó al suelo en muchos casos, ¿no? Y vemos una expresión en el Salmo 19 que podría ser nuestra expresión, y es otro medio de gracia, reconocer en oración, ya que leíamos en Isaías 66, 1 y 2, que habla de que hay que temblar ante la palabra de Dios, hay que creer la palabra de Dios, hay que usar esta fe que tenemos para creer a Dios y para luego orarle a Dios y decir lo que hay, lo que él ya sabe que hay. Y dice así, Salmo 19, 12, 13. ¿Quién discernirá sus propios errores o pecados? Sí. Declárame inocente de los que me son ocultos. Aparta también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y quedaré absuelto de gran transgresión. Y aquí vemos que la soberbia, como lo define este versículo, tiene varios matices. Y uno de ellos es que la soberbia en el corazón del hombre tiende a tomar señorío en nuestra vida. Es decir, se sobrepone a las palabras, a nuestro carácter, a la actitud, al carácter, mismos, a cómo nos movemos, cómo miramos. La mirada de un soberbio, de un hombre humilde, a comparación de cuando le entra la soberbia, puede cambiar muchísimo. La forma de escuchar de un hombre sencillo es tan diferente a la forma de escuchar de un soberbio. La forma de hablar de uno mismo, cuando uno es humilde, puede ser muy diferente a la forma de hablar de un soberbio de sí mismo. Un humilde puede hablar de sí mismo y decir, sí, mira, te voy a dar un ejemplo de mi propia vida, pues me pasó esto y lo otro, ¿no? Es una lección, bueno, para que lo tomen más en cuenta. Pero un soberbio dice, sí, porque es que, ¿sabes? Yo fui el mejor de la clase, sí, wow, todo el mundo corría, pero yo tenía las piernas más largas y lo sobrepasaba a todos, ¿sabes? Y bueno, hasta hoy sigue siendo el mejor, donde voy siempre triunfo, ¿sabes? Y tú te quedas mirando a la persona como, se ha enseñoreado de ti la soberbia, hermano o amigo. Pero bueno, vemos que esto es algo en el cual tenemos que combatir constantemente. La soberbia quiere ser nuestro Señor. En cada segundo, en cada minuto, en cada hora y día de nuestra vida. Paralelamente,
al cuando quiera ser el príncipe de paz y la esencia de la humildad, que es Cristo Jesús, el que debería mandar y señorear nuestras vidas. Entonces, ¿por qué podemos acabar siendo soberbios? ¿Por qué podemos acabar teniendo actitudes que podemos herir a hermanos o a familiares de formas terribles? Porque Cristo ya no está señoreando en algunas esferas, en algunas áreas de nuestras vidas. ¿Qué tenemos que pedir? Señor, apártame de las soberbias que no se enseñan de mí. Apártame de la soberbia. Apártame, Señor. Amén. Te han dado un alto cargo en la empresa. Te han puesto en un lugar donde te van a escuchar. Estás ministrando en la iglesia. Te están diciendo que por favor predica o da una lección. Cuidado. Cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice en Timoteo. ¿Cuál es la motivación que te ¿Cuál es mueve a la hacer? motivación? Y aún luego, cuando se acabó, es algo que lo que tenemos que militar todos los días. Todos los días. La soberbia quiere ocupar el trono de Cristo en tu vida. La soberbia quiere tomar una actitud de prioridad, de que todo vaya alrededor de ti. Me gusta cómo continúa el salmista, porque no lo deja solo a una lucha negativa, Sí. sino que pasa a un aspecto positivo, y dice en el versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca, y muchas veces, como tú remarcabas antes, vemos la soberbia claramente en las palabras, pero también están esos que son soberbios pero no lo demuestran, ¿no? Y dice, y la meditación de mi corazón delante de ti, ¿no? Entonces vemos estas dos realidades. Yo creo que es más fácil evitar lo de la dicha de la boca, pero es muy difícil que la meditación de nuestro corazón no se ensoberbezca, ¿no? Dice, oh Jehová, roca mía, redentor mío. ¿Cómo podemos, como decía Pablo, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo, ¿no? Derribando toda, en este caso podríamos aplicarlo, derribando toda soberbia que se levanta, ¿no? Amén. Y la soberbia no siempre, la soberbia puede también tener que ver no solo con algo que nosotros, sino de pensar algo distinto de como Dios lo piensa, ¿no? En algún modo, en algún aspecto, querer pretender cosas, por ejemplo, los que no aceptan las verdades bíblicas. Son soberbios, por más que puedan parecer las personas más humildes, y de hecho hay que personas parecen humildes, pero no aceptan las cosas tal como Dios las ha revelado. John Wesley, por ejemplo, era un hombre humilde, súper humilde. Sin embargo, no podía concebir cómo Cristo solo había muerto por un pueblo, y no por cada uno de los hombres. Y era un hombre súper humilde, o sea, predicaba, lo golpearon, recorrió Inglaterra como el que da 30 vueltas al mundo, a caballo, a pie. Se dejó la vida en la causa del Evangelio y gloria a Dios por lo que fue John Wesley. Pero no pudo concebirlo. ¿Por qué? Bueno, hubo soberbia. Pero ¿cuántos creen las doctrinas de la gracia en su totalidad? Y son también personas que, o sea, no es que sufran de arrogancia en sí, sino que se dejan llevar y ni la reconocen en muchos casos, ¿no? Y yo me he visto en ello. Por el convencimiento. Y yo lo he visto en ello y qué grato es para aquel que quiera seguir a Cristo tener al lado hermanos que te puedan decir, basta, Amén. basta, esa actitud es de soberbia, hermano, eso te va a traer consecuencias, tarde o temprano, ¿no? Eso te va a frenar, eso no va a ser de bendición. Humíllate ante el Señor y Él te exaltará. No hagas la justicia por tu propio, ¿no? Aparte, muchas veces queremos convencer con soberbia a otros, y nosotros que creemos que es Dios que convence, ¿por qué haríamos una tal cosa, no? Claro. Aquí el hermano Carlos Javier Martínez Ferreras. Un saludo, mis queridos hermanos. Como bien dice hermano Esteban, por su gracia fuimos alcanzados, por su gracia estaremos con él. Gloria a Yahvé Sabaoth. O Sabaoth. A Yahvé de los ejércitos. Amén. Es que estamos en dos grupos y hay personas que comentan a un lado y otro, ahora lo descubrí, por eso estoy mirando en los otros lugares. No sé si tienen preguntas, si no vamos a ir concluyendo esto. Claramente, como todos los atributos de Dios que hemos visto hasta ahora, iniciamos de Dios, de su carácter, y obviamente vamos pasando a nosotros. Porque nada de lo que es un atributo de Dios puede no tener sentido para nosotros, sino que por el contrario, todos los atributos de Dios nos influencian y nos influenciarán y tendrán que ver con nuestra eternidad. Su justicia, su amor, su gracia, su misericordia, su benignidad, su paciencia, su mansedumbre, su humildad. Todo tiene que ver contigo. Cada uno de los atributos de Dios tiene directamente que ver contigo.
La humildad de Dios tiene mucho que ver contigo, Dios tiene que ver contigo. en todo. Él te creó. Eres suyo, le perteneces. Y tarde o temprano te lo encontrarás en formato de tu juez y el que te vaya a condenar eternamente, o de Salvador y tierno Padre que te va a abrazar y te va a hacer entrar en su gloria eterna. Te lo encontrarás o de tu lado o contra ti. Dios Nunca indiferente. O con todo su amor de tu lado o con toda su ira contra ti. La humildad de Dios, hermanos. La humildad de Dios. Se dignó a crear el mundo. Vamos a leer dignó hacer Filipenses un plan 2, no hemos leído glorioso. Filipenses 2. Lo hemos reservado para el final, hermano. Claro, tenemos que dejarlo para el final, ¿no? Porque Filipenses 2 vemos a Dios el Hijo de Dios, y vemos... Dime, ¿qué quieres leer? A ver. Jeroglíficos, ¿qué dice? Pon música, hermano. De Pon despedida. música. No sé si tengo música para poner. Ponla. Ah, tú tienes para leer, pongo yo. Aquí tu madre dice también, a ver, dice así, Isabel, tener mayor concepto de uno mismo del que debemos de tener y juzgar a los otros como inferiores. Eso también es soberbia. Claro. Y eso nos pasa a todos. O sea, una crítica hacia una Eso persona... tiene que ver cuando hablábamos del calvinismo o de las personas que crean las doctrinas de la gracia, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me ha pasado muchas veces, ¿no? Antes mucho más, porque estaba en una subrealidad. De ver a lo mejor pastores o predicadores que no hacían las cosas así o asá, y yo pensar, imaginaos cómo llegamos a ser los neófitos, pensar que yo lo haría mejor. O sea, esa actitud de pensar que tú lo harías mejor... Pensarse mejor que el otro. Sí, superior, no, ¿no? sí, pensar, no, yo seguro que si estuviera en su lugar de responsabilidad, lo haría mejor. ¿Eso? ¿Qué está diciendo? Literalmente eso está diciendo, yo soy mejor, si yo estoy en ese lugar, lo haría mejor. Sin tener en cuenta los problemas de esa persona, sin tener en cuenta sus circunstancias, sus situaciones, y poniendo en cuenta que tú te imaginas en un futuro al nivel superior de ese hombre, sobrepasándolo. Es decir, tú estás apoyándote en tus fuerzas, en tus virtudes, tú te estás apoyando en todo lo que tú vas a hacer mejor. Ese es un gran problema que muchos sufrimos aún en la vida eclesial. Yo haría mejor esto, yo no lo haría así, yo lo haría así, tú, yo, mejor. Todo pura basura de un corazón ególatra, soberbio, arrogante, autosuficiente, prepotente. Todo lo hemos hecho contra nuestros pastores alguna vez, ¿no? Todos. Una vez hemos pensado... O contra los padres. O contra los padres, claro. Yo una vez a mi padre, O contra los maestros. cuando era un soberbio de 2 años de conversión, le dije, padre, yo no quiero ser como tú de grande, quiero ser más espiritual. Vaya castaña me pegó luego el Señor, Me tuvo que hacer ver toda mi basura. O sea, mucho cuidado, porque todo esto pasa cuando estamos escasos del Evangelio de Cristo. Aunque lo podamos sacar el Evangelio por las narices y por los ojos, si el corazón no está humillado y quebrantado, el Señor nos va a resistir. Aunque tú creas que estás del lado del Señor y Él no te está resistiendo, si tu actitud es la de un soberbio, y eso se nota por cómo hagas las cosas o cómo tengas tus perspectivas de ti mismo, el Señor tarde o temprano te va a confrontar y te va a humillar, y tú vas a preguntar decepcionado, Señor, si yo estaba de tu parte, si yo obraba, si yo era un activista, yo era fervoroso, yo ayunaba, yo hacía esto, lo otro, y ahora sí, Señor, me tratas, me has confrontado. Y el Señor te dirá, es que, hijo, yo tengo limitaciones, no puedo recibir a un soberbio, primero tengo que humillar, porque va en contra de la naturaleza divina bendecir a un soberbio. Primero hay que humillarnos para que luego nos exalte. Imaginaos un soberbio siendo exaltado, pues lo vemos todos los días. ¿Y hacia dónde va esta gente? Hacia el mismo infierno. Imaginaos, terriblemente, ¿no? Para acabar, hermanos,
podemos leer Filipenses 2. Filipenses 2. Yo me acerco al versículo que dice: por tanto, después de todo, hermanos, necesitamos escuchar palabras de ánimo porque vemos todos los días soberbia. No nos despojaremos hasta que vuelva Cristo. Qué maravilloso hasta que vayamos. Que Dios es humilde. O sea, yo quiero dejar también esta argumentación política, espiritual. Un Dios humilde, ¿cuánto nos conviene? Sí. ¿O no? Qué maravilloso pensar. Yo no quiero un Dios soberbio. Ya he probado de mi soberbia. Ya he probado de mi soberbia. Suficiente. ¿Cuánto sufrimos por la soberbia y la jactancia y el orgullo nuestro y de los otros, ¿no? Y en un mundo en el que esto reina, del cual viene todo el pecado del hombre, del orgullo, ¿no? De Satanás y de nuestros padres y nuestro, pensar que Dios es humilde es maravilloso. Es maravilloso, eso nos libra de las tentaciones. Nos libra de toda tentación este pensamiento. Explícalo. Bueno, si vemos en Santiago 4, 1 Pedro 5, son dos paralelos iguales. Siempre dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y el diablo huirá de vosotros. O sea, no hay queso más oloroso para el ratón que un Emmental o un cheddar. No hay algo más oloroso y jugoso para el diablo que ver un discípulo del más humilde de los hombres, Cristo Jesús, que verlo con soberbia. Eso es lo que atrae el diablo a nuestras vidas. Eso es lo que atrae el diablo y sus tentaciones. El diablo, cuando te ve con soberbia, esas actitudes ya chulescas, ya que andan así, ya vestido nuevo que me lo compré ayer, venga, muy bonito, va a juego con los anillos, con el sombrerito, con el bolso, voy así, y mira la hermana que fea viste, siempre va con los mismos harapos. A ver, le tendría que regalar algo porque ya hace pena. Y yo, pim, pam, pam, el diablo ya está oliendo. Soberbia, le voy a presentar un buen pastel que con esa soberbia, como está tan ciega o ciego, se lo va a comer de frente. Ya verás, no lo va a ver que viene del diablo. Va a creer que viene de Dios, aún va a creer que un pastel que lo va a bendecir. Se lo empieza a comer y le entran unas ganas de ir al baño que no sale de allí durante días. La soberbia es el imán diabólico y sus tentaciones. Por eso Santiago capítulo 4, 1 Pedro 5, vemos que Santiago ha referido a los que están ahí en la iglesia, gente adinerada, que iba súper prepotente, exjudíos que se habían integrado a la iglesia. Y 1 Pedro 5 vemos que va a pastores, que se quieren enseñorear de la grey, que lo quieren hacer todo por bienes materiales, que se quieren aquí llevar todo el bombo. Y Pedro, Santiago, unidos por el Espíritu, dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, humillaos, lamentaos, huid de vuestro pecado, y el diablo va a huir de vosotros. El diablo va a tener que correr cuando vea que estamos sometidos bajo la poderosa mano de Dios, cuando realmente estamos contritos y humillados ante Dios, reconociendo nuestra miseria, pero también lo que Él tuvo que sufrir por ella, Cristo, en la cruz. Como vamos a estar leyendo ahora en Filipenses 2. ¿Quieres leerlo? Búsquenlo en sus Biblias, por favor, y con esto nos vamos a despedir. Habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Oh Señor, ayúdanos a ser humildes. Amén. Es una lucha continua para el cristiano. Hasta que nos vayamos o venga Él, ¿no? Pero si tú no conoces a Jesús como Salvador, arrepiéntete, humíllate delante de la poderosa mano de Dios. Clama a Él que te salve a través de la obra de Jesucristo en la cruz. De esto de lo que va a hablar aquí, de esta obra que hizo Jesús, humillándose. Dios que toma forma de siervo, y en la forma de siervo va al peor de los lugares que podía ir, según el hombre, hechos por nosotros maldición, porque maldito todo aquel que muere en un madero, ¿no? Para cargar el pecado de su pueblo. La expresión máxima de la humildad de Dios, el capítulo 2 de Filipenses. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los y hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. y muerte de cruz. Lo que decíamos en un momento, la humillación que precede la gloria, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. para que en el nombre de Jesús, Se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ora, hermano, para despedirnos. Amén, Señor. Ora para despedirnos. Amado Dios, vemos que al final la humildad de Cristo, el centro de ella es la gloria de tu santo nombre. Ven. Señor, queremos darte la gloria, humillándonos ante ti, suplicándote que nos ayudes a ser mansos y humildes de corazón. Ayúdanos, enséñanos Aprender de Cristo. a aprender de ti, Jesús. Queremos aprender. Enséñanos, Maestro. Enséñanos, Maestro. Si tantas veces tenemos que pasar por las lecciones como Pedro tuvo que pasarlas. Amén. Nosotros queremos aprender las lecciones. Queremos andar como tú anduviste. Queremos ser reflejos de Cristo en medio de un mundo que están cegados por la soberbia y que todos ellos están sentados en pequeños tronos de soberbia. Amado Dios, te suplicamos que si hay esferas de nuestra vida donde aún tenemos esa soberbia enseñoreándose, que la destrones, Señor. Ese pequeño dictador asqueroso que es nuestro ego, destrónalo y ven tú, manso y humilde Cordero de Dios. Ayúdanos, Señor. Humilla a tu iglesia. Haznos humildes. Ayúdanos a no creernos mejor que los demás, a no criticar injustamente. Si criticamos conforme a tu palabra, Señor. Si son críticas que sean constructivas, llenas de amor, llenas de gracia. Guárdanos, Señor, por favor, a que cuando sentamos que estamos siendo atacados, callar como corderos. Señor, a ser sabios y a vivir una vida sometida a ti, una vida humillada a ti, una vida que se humilla no ante los hombres, sino que primeramente ante tu presencia, que reivindica el valor santo de la humildad, encarnándola en un carácter que te da gloria a ti, Jesús. Ayúdanos a aprender, enséñanos, Maestro, porque en esta clase, Señor, queremos tomar bien los apuntes, ya que la soberbia siempre trae calamidad, siempre trae frustración, siempre trae amargura de espíritu, siempre trae contiendas, siempre trae líos, problemas, agujeros, siempre trae pérdida de tiempo. Maldita soberbia que hizo al diablo perder la gran bendición de seguir siendo Lucifer y adorándote en los cielos. Y 1/3 del cielo por esa soberbia hoy en día están ya bajo condenación. ¿Y cuántos irán eternamente al infierno por no humillarse ante ti, Cristo, y reconocerse lo que realmente son, pecadores? Señor, sigue humillando, sigue dando este don, esta virtud que solamente puede venir de un corazón humilde que es el tuyo. Señor, glorifícate, exáltate y adorado seas por siempre. Perdona nuestros pecados y nuestra arrogancia y prepotencia y soberbia. Perdónanos, Jesús, y gracias por haber muerto por todos nuestros pecados
y gracias por haber sufrido humildemente, mansamente, nuestra terrible rebelión y soberbia. Gracias, Jesús, en tu santo nombre, gracias. Amén. Amén. Y te pido, Señor, también, gracias por tus palabras, gracias por humillarnos, Señor. Y te pido que tú humilles a cualquiera persona que está escuchando aquí atrás y que todavía no te conoce como Señor y Salvador, Padre. Amén. Que pueda reconocer su pecado y reconocer a Jesucristo como el alto y sublime en la cruz, muriendo por sus pecados. Que pueda haber arrepentimiento en sus corazones, en su vida, y que tú lo conviertas, Señor, que tú lo llames, Padre. Obra en corazones de personas. Si es tu placer, Padre, poder usar estas pocas palabras y débiles palabras, pero por tu gracia, Señor, para tu gloria, que esa persona pueda conocerte como Salvador, Señor. Bendice a los hermanos y hermanas que han estado con nosotros, que han escuchado, que escucharán, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder buscar, de aprender de Cristo, ser humildes, mansos, en paz, Padre, sabiendo que todo lo que tenemos lo hemos recibido. Sí, Señor. Y que todo depende de ti, Señor. Amén. A ti sea la gloria por siempre. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Buena semana para todos. Si vives en Zurich o cerca, te esperamos en la Ventalerstraße 293. Ventalerstraße 293, a 4 minutos de la estación de tren de Erlikon. Puedes mirar cómo llegar en el sitio web www.abcsuiza.com. Está un poco desactualizado el sitio, pero así puedes mirarlo. Y si quieren compartir esto en sus muros, pues bienvenido. Que el Señor lo use en su gracia. Buenas noches a todos. Bendiciones. Bendiciones, amados.